al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y hoy vamos a estar compartiendo del versículo 21 al versículo 26. Lo he titulado el sermón El asesinato que cometemos todos, la ira. Y bien, dice la palabra del Señor ahí en Mateo 5, del 21 al 26, dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acompáñenme en oración. Bueno, bien, mis amados hermanos, pues hoy un domingo más nos adentramos en el corazón del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo no solamente expone la ley de Dios, sino que la lleva a su intención más profunda, como estuvimos viendo en sermones anteriores. Jesús expone la verdadera justicia que debe caracterizar a los ciudadanos del reino de Dios. A todos aquellos, no que pertenecerán, sino que pertenecen al reino de Dios. Porque ya pertenecemos al reino de Dios. Somos hijos de Dios. En este pasaje que tomamos hoy, profundiza en el sexto mandamiento, en ese sexto mandamiento, no matarás, donde va a mostrar que la ira y el menosprecio a los demás son tan graves como el mismo homicidio ante los ojos de Dios. Jesús va a dar comienzo con una serie de enseñanzas que contrastan con lo que fue dicho a los antiguos, como dice ahí el texto, con la verdadera justicia que Él exige. Una justicia que supera a la de los fariseos, si recuerdan, a la de aquellos escribas y fariseos, aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora Jesús va a dar comienzo, como he dicho antes, con un nuevo apartado, una nueva sección, y donde Cristo va a comenzar ilustrando todo lo que anteriormente ha enseñado en esos versículos del 17 al 20. No los vamos a leer otra vez porque ya los conocemos. Y él ahora, del versículo 21 en adelante, hasta el final del capítulo 5, versículo 48, nos va a dar 6 ejemplos que ilustran la forma apropiada de usar las escrituras del Antiguo Testamento, en contraposición al uso inapropiado que hacían de esas escrituras aquellos escribas y fariseos, aquellos líderes religiosos y que enseñaban al pueblo judío. Cristo va a poner ejemplos específicos para mostrar, para enseñar cómo se deben verdaderamente de interpretar las escrituras de ese Antiguo Testamento. Y hoy nos estaremos centrando en ese primer ejemplo, o también lo podríamos llamar esa primera antítesis, ya que son ejemplos que Cristo va a ilustrar en oposición a lo que aquellas autoridades religiosas de la época enseñaban. 6 veces Jesús va a poner su propio pronunciamiento autoritativo en contraste también con las malas interpretaciones de los sabios de antaño que tradicionalmente se habían extendido a lo largo del tiempo. Así que hoy vamos a estar exponiendo esa primera antítesis, ¿no?, de las 6 que Cristo nos da como ejemplo. En próximos sermones estaremos compartiendo el resto de esos ejemplos, esa antítesis. Y como dijimos, no se trata de abrogar, de la abrogación de la ley, como algunos podrían pensar.
en aquellos tiempos, sino de una revelación de su esencia espiritual. Dios es espíritu y Dios, por medio de su ley, nos habla espiritualmente. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos? Lo llevaban a lo externo, solamente lo dejaban ahí, en esa apariencia, en lo externo, pero no lo llevaban al interior, no lo profundizaban. Hoy estaremos viendo cómo estos versículos nos confrontan con la santidad de Dios, nos confrontan con la pecaminosidad del hombre y nos confrontan y nos lleva a la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Cristo toma este sexto mandamiento, no matarás, y lo lleva al corazón, a lo más profundo de nuestra alma, a lo más profundo de nuestro ser, mostrándonos que la justicia del reino de Dios no se mide solo por nuestras acciones externas, como hacían aquellos escribas y fariseos, sino que se mide por las actitudes internas, por nuestro interior, por lo más profundo de nuestro alma, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Este texto nos confronta con esa santidad de Dios y con toda nuestra pecaminosidad innata y la gloriosa gracia de Cristo que nos redime. Y yo le pido hoy al Espíritu Santo que nos ilumine, le pido que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta palabra y aplicarla a nuestras vidas en el día de hoy. Porque este texto, hermanos, toca el núcleo, toca el mismo centro de nuestra vida espiritual y relacional con los demás, tanto con Dios como con los demás, como con el prójimo. Jesús aquí nos está enseñando que la adoración aceptable a Dios no puede separarse de la reconciliación con nuestro prójimo. Es inseparable. En este pasaje donde Cristo nos enseña sobre la ira y sobre el desprecio, nos está llamando a priorizar la paz antes que lo ritual, antes que los rituales religiosos, antes que las ofrendas, como estaremos viendo, antes que nuestra vida, que nuestra vida como cristianos. Lo primero y lo más importante es esa paz con los demás, esa reconciliación, de la misma manera que nos hemos reconciliado por medio de la obra redentora del Espíritu Santo con nuestro Dios. Ahora somos llamados a ser hombres de paz, hombres entregados a esa justicia y a esa paz verdadera con todos. Los limpios de corazón, los que verán al Señor. Nosotros somos llamados a llevar esa paz allá donde vayamos, a ser esa luz, a ser esa sal de la tierra. En este pasaje nos está enseñando Cristo sobre esa ira y sobre el desprecio, y nos llama a priorizar esa paz en medio de todos los rituales, mostrando que el reino de Dios es un reino de amor y un reino de justicia. Veremos cómo la ley nos confronta con nuestro pecado. Y ese pecado, estaremos viendo cómo ese pecado nos lleva a Cristo y nos impulsa a vivir en armonía con los demás. Aquí vemos a Jesús corrigiendo la interpretación superficial de la ley que hacían los escribas y fariseos. Y por ende, pues todo el pueblo judío, porque ellos mismos eran los que le enseñaban y eran un ejemplo para ellos. Estaban en la más alta estima para el pueblo judío. Y vemos aquí a Cristo corrigiendo esa interpretación. Ellos creían que la obediencia consistía solo en evitar lo que es el acto externo del homicidio, es decir, el acto, literalmente quitarle la vida a otra persona. Pero Cristo revela que la raíz del pecado, la raíz está en el corazón, está en lo más profundo de nuestra alma, está en nuestros pensamientos, está en lo que nosotros sentimos y que luego exteriorizamos, ¿no? Hoy estaremos estudiando sobre 3 puntos, los cuales he extraído de este pasaje. El punto número 1, el corazón del mandamiento, versículo 21. Punto número 2, la justicia del reino más allá de la ira, versículo 22. Y el último punto, número 3, la urgencia de la reconciliación, versículos del 23 al 26. Así que vamos a comenzar, hermanos, con este primer punto, el corazón del mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo primero que vamos a estar viendo, mi hermano, en este versículo 21, es lo que Jesús dice y por qué lo dice.
Lo primero que Cristo aquí está haciendo es citando ese sexto mandamiento de Éxodo 20, 13 y de Deuteronomio 5, 17. No matarás. Y este, hermanos, era un precepto, era un mandamiento bien conocido por todos los judíos. De hecho, un mandamiento bien conocido por todo el mundo. Incluso los que no son cristianos conocen ese mandamiento, no matarás. Un mandamiento que el pueblo judío tenía grabado en tablas de piedra y reforzado por la misma tradición judía. Pero nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, no se detiene en lo superficial. Él introduce esta enseñanza con la frase: oísteis que fue dicho a los antiguos, señalando cómo la interpretación farisaica había reducido este mandamiento a un simple acto externo: no derramar sangre, no quitar la vida literalmente a otra persona. Es decir, si no matabas a alguien, estabas a salvo del juicio. Es decir, a salvo del juicio del tribunal humano que castigaba a los homicidas, a los asesinos. Pero aquí Cristo no está corrigiendo la ley misma, sino que corrige la comprensión superficial de ella, esa comprensión superficial que el pueblo judío, que los escribas y fariseos, que los líderes religiosos le habían dado, una mala comprensión del mandamiento no matarás. La ley siempre tuvo un alcance espiritual. Dios es espíritu y siempre tuvo un alcance espiritual. No se quedaba en lo externo, no se quedaba en lo carnal. Veamos qué dice Levítico 19 del 17 y 18. Levítico 19, versículos 17 y 18. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Hermanos, los líderes religiosos la habían externalizado, la habían dejado solo en lo externo. Se habían enfocado solamente en ese acto físico y no en el corazón. Y vemos que aquí en Levítico está claro, ¿no? Que razonarás con tu prójimo, no lo aborrecerás, no le guardarás rencor. No se queda solo en lo externo. Jesús, como legislador divino, hermanos, expone que el mandamiento no solo prohíbe el asesinato, sino que apunta directamente a la misma raíz: el odio, la ira y el desprecio que reside dentro de nuestra alma. Y en los siguientes versículos vamos a estar viendo cómo incluye actitudes como la ira y el desprecio, algo que era inesperado para la audiencia de aquella época. La audiencia de aquella época que estaban acostumbrados a una obediencia meramente externa, superficial, hipócrita. Aquellos líderes religiosos simplemente veían ese mandamiento como algo externo, una regla externa. Es decir, si no mataban, pues lo cumplían y chimpún, ya está. No mato, cumplo el sexto mandamiento. Pero Jesús revela que la ley tiene un alcance muchísimo más profundo. Un alcance que llega a lo interior. La ley no solamente regula nuestras acciones, sino que también escruta el corazón, exigiendo una obediencia total que refleja el carácter santo de Dios. Dios es santo, santo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Jesucristo no se está limitando solamente a prohibir ese acto físico del homicidio, del asesinato, sino que los está llevando al interior de sus almas, a profundizar, a redefinir, como decíamos en el sermón anterior, esa ley. Y en este caso, este mandamiento: no matarás. Y les está revelando que la ley abarca también sus actitudes, les está revelando que abarca también sus emociones, sus sentimientos, no solo el quitar la vida a una persona, que la ley también abarca cada uno de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos hacia los demás. Como bien sabemos ya, Cristo, en los versículos anteriores del 17 al 20, no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla. Y les dice a los oyentes que su justicia debe superar la de los fariseos, lo de aquellos escribas y fariseos, quienes se enfocan en esa evidencia externa, mientras descuidan su corazón. Y ahora, en este contexto, Jesús toma mandamientos bien conocidos, porque son mandamientos bien conocidos, y los amplifica mostrando su verdadera intención. Vamos a ver cómo Cristo, en el resto de este capítulo 5, del versículo 21
al 48, que lo estaremos viendo en los siguientes sermones, va a seguir un patrón. Un patrón, y con esos 6 ejemplos o antítesis que Cristo va a enseñarles, vamos a ver cómo sigue ese patrón. Oísteis que fue dicho, versículo 21, 27, 31, 33, 38, 43. Pero yo os digo, versículo 22, 28, 32, 39, 34, 39 y 44. Sigue un patrón que estaremos viendo. La ley, hermanos, es un espejo que expone nuestro pecado. Pablo en Romanos nos dice, ahí en Romanos 3, 19 y 20, nos dice, Romanos 3, 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El Señor, con este 6º mandamiento, no matarás, no solamente prohíbe ese acto físico, sino que en los versículos siguientes, del 22 al 26, vemos cómo incluye la ira injustificada, vemos cómo incluye los insultos y la falta de reconciliación como transgresiones de ese mismo mandamiento. Y todo ello, hermanos, nosotros ahora sabemos que señala a Cristo, que es el único que cumplió perfectamente los mandamientos, la ley, todo. Mis hermanos, para entender bien este versículo, debemos situarlo bien en su contexto, ¿no? El Sermón del Monte no es un código moral para ganar la salvación, como ya hemos comentado otras veces, sino una descripción de la vida en el reino de Dios. Es una descripción de cómo el cristiano debe vivir para el reino de Dios, en el reino de Dios, para con el prójimo, para con los hermanos. Forma parte de nuestro carácter. Somos cristianos y no es algo que podamos elegir. Es que como verdaderos cristianos son atributos que ya tenemos, ese carácter. Y es lo que debe salir a relucir a los demás. Somos luz del mundo. No podemos elegir serlo o no serlo. No, es que somos luz del mundo. Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Lo sois. Vosotros sois la sal de la tierra. La sois. No es algo que podamos escoger. Es que lo somos. Si hemos nacido de nuevo, lo somos. Y debemos actuar como ellos. Como lo que Cristo ha dicho que somos. Porque es nuestra responsabilidad. Es que es forma parte de nosotros. El Sermón del Monte hemos dicho que no es un código moral para ganarnos la salvación, sino es una descripción de esa vida del creyente. Jesús acaba anteriormente de proclamar las bienaventuranzas mostrando el carácter de los ciudadanos de ese reino. Recuerden, pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, pacificadores, de corazón limpio, etc. Y ahora está enseñando cómo esa justicia interna es manifestada en la obediencia a la ley. Ellos habían convertido la ley en una lista de reglas externas, pensando en su ignorancia, en su necedad, que serían justificados ante Dios. Pero con este ejemplo Jesús revela que la verdadera obediencia a este 6º mandamiento no es solo abstenerse de matar, no es solo matar, sino vivir en amor y en reconciliación constante. Y esto apunta a esa gran verdad, hermanos. La ley no solo regula acciones, sino que expone nuestro pecado y nos lleva a Cristo, tal y como dice Gálatas 3:24, que de hecho aún lo tenemos bien fresquito de la predicación de nuestro pastor Eduardo Expositiva, con la que terminó hace unos domingos. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El juicio que Jesús menciona en el versículo 21 de este capítulo 5 de Mateo no es solo el tribunal terrenal, como quizás aquel pueblo judío había entendido, sino que evoca el juicio divino. La frase será culpable de juicio en el original implica que violar este mandamiento, incluso en el corazón, nos pone bajo la ira de Dios, quien ve todo aquello que está oculto, todo aquello que tenemos oculto. Cuando Dios envió si recuerdan, cuando Dios envió a ungir a Samuel,
a ungir a David, cuando Dios envió a Samuel a ungir a David, si recuerdan la historia, Samuel no sabía a quién debía ungir. Pero Dios le dijo que él mismo le diría a quién tendría que ungir. Y eso es Primera de Samuel 16:3. Primera de Samuel 16:3. Dice así: y llama a Isaí al sacrificio, le está diciendo Dios a Samuel, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Pero sin embargo Samuel, si recuerdan la historia, cuando vio a Eliab, ¿qué es lo que dijo? Versículo 6, un poquito más abajo, 1 Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Y qué es lo que le respondió Dios mismo a Samuel? Versículo 7, versículo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿el qué? El corazón. Jehová mira el interior, Jehová pesa nuestros corazones, Él ve nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Dios ve todo aquello que tenemos oculto, hermano, lo más profundo de nuestro corazón. Nada hay que se escape a los ojos de nuestro Dios, nada. Ninguno de nuestros secretos, ninguno de nuestros pensamientos, ninguno de nuestros malos deseos hacia el prójimo. Nada se escapa de los ojos de nuestro soberano Dios, nada. Cristo, en los siguientes versículos, hermanos, de nuestro texto, muestra que la ira injusta, el insulto y el desprecio son transgresiones del mismo mandamiento: no matarás. ¿Por qué? Porque el asesinato comienza ¿dónde? En el corazón, en el interior. Y el apóstol Juan lo confirma muy claro en su primera carta, primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Hermano, la ira no es solo un sentimiento pasajero. La ira es una semilla que, de no ser arrancada desde la misma raíz, puede crecer hasta destruir vidas enteras. Puede crecer hasta destruir relaciones enteras, destruir familias, destruir comunidades enteras. Y no solo eso, lo estamos viendo, destruir naciones enteras. La ira destruye. La ira es capaz de destruir países, naciones, lo estamos viendo con las guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y todo esto resalta la depravación total del hombre, la corrupción radical que hay en el hombre. ¿Dónde? ¿Dónde radica eso? En el corazón, en lo más profundo del alma. No somos pecadores, hermanos, porque matamos o porque aborrecemos. Somos pecadores, no somos porque matamos, sino que porque somos pecadores, matamos y aborrecemos. Es algo que lo llevamos en lo más profundo de nosotros. Incluso aquellos que nunca han levantado un arma contra su prójimo, incluso aquellos llevan en su interior esa culpa de la ira. Llevan en su interior el rencor, llevan en su interior el aborrecimiento. Lo llevamos en nuestro interior. Romanos 3 nos recuerda que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo, dice Romanos 3. Ni uno solo, hermanos. Muchas personas hoy creen que son justas porque no han cometido delitos graves, pero no saben que la verdadera justicia no es solo evitar el mal externo, sino también la pureza del corazón. Aquellos de corazón limpio, bienaventurados los de limpio corazón. Y ahora vamos al segundo punto de hoy, la justicia del reino más allá de la ira, versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
En este versículo, hermanos, Cristo, nuestro Señor, amplía el significado de este sexto mandamiento con su autoridad divina. Da comienzo a este versículo utilizando la frase, pero yo os digo, de manera que podemos ver que subraya su prerrogativa como el Mesías y legislador que es. Después continúa diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí en el griego original, hermanos, significa que cualquiera que esté airado contra su hermano será culpable ante el juicio. En algunos manuscritos se le añade sin causa. En algunos manuscritos dice cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, sugiriendo de esta manera una ira injustificada. Pero hermanos, es que incluso la ira justificada, incluso la ira que es justificada, se debe manejar con santidad. Recordemos a nuestro Señor cuando entró al templo. Vamos a leer Efesios 4, 26 y 27. Y miren lo que dice ahí. Efesios 4, 26 y versículo 27. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlo. Hermanos, Cristo dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús presenta aquí una progresión. La ira interna, la ira que llevamos por dentro, lleva al juicio. Los insultos verbales al concilio y el desprecio profundo al castigo eterno, infierno de fuego. Esto no significa que estos sean juicios literales en tribunales terrenales, hermanos, sino que son símbolos, es algo que Cristo tomó simbólico para que veamos la gravedad del pecado ante Dios, para que veamos la gravedad de ese pecado, de esa ira ante Dios. El punto aquí es que Cristo está diciendo que cualquiera que insulte al prójimo con el sentimiento de enojo, con el sentimiento de ira, de rabia, con insultos que degradan la dignidad humana, ya están cometiendo el homicidio en sus corazones, ya están cometiendo asesinato en sus corazones. Jesús no se está inventando una nueva ley, sino que lo que está haciendo es revelando esa verdadera intención espiritual del mandamiento original. Jesús nos quiere enseñar cómo el asesinato físico comienza en lo más profundo del corazón, cómo el asesinato físico comienza con la ira, cómo el asesinato físico comienza con el desprecio, como el odio, como leíamos en Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El Señor está presentando una progresión en este versículo número 22, de la ira interna al insulto verbal y finalmente al desprecio que refleja un corazón endurecido. En Mateo 21, como he dicho antes, ahí vemos a Jesús que está airado. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero Jesús, hermanos, no se está refiriendo en el versículo 22 a este tipo de enojo que él mismo tuvo al entrar al templo. Jesús, él se está refiriendo a esa ira egoísta, a esa ira descontrolada que viola el amor al prójimo. Una ira que pisotea al prójimo, malos pensamientos, enojo contra el prójimo, que degrada al prójimo, que busca humillarlo, destrozarlo. Es esa ira en palabras que deshumanizan, hermanos. Un pecado que daña la imagen de Dios en el mismo prójimo. Es un pecado muy grave. Y hermanos, ¿quién no ha sentido alguna vez ira? ¿Quién de nosotros, que levante la mano, que no ha sentido alguna vez esa ira? O que no ha pronunciado, o simplemente que no ha pensado palabras hirientes hacia los demás. ¿Quién? Como dice Calvino,
Como dice Calvino, Cristo nos muestra que el mandamiento no se limita al derramamiento de sangre, sino que abarca toda disposición maligna del alma. Fin de la cita. Hermanos, la misma ley nos aplasta, la misma ley nos destroza para que busquemos a Cristo, para que nosotros busquemos a Cristo, quien cargó con nuestra ira. Él cargó con nuestra ira y cargó con nuestra maldición en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la cultura judía, hermanos, llamar a alguien necio o llamarlo fatuo no era solo un insulto pequeñito, un insulto cualquiera, no. Era una declaración de desprecio absoluto. Era una declaración, era como si se le negara su valor como persona. Era deshumanizar a esa persona. Tratarlo como basura, como estúpido, como tonto. No basta simplemente con evitar el asesinato, hermanos. Debemos vigilar nuestras emociones, debemos vigilar nuestras palabras, las palabras que salen de nuestra boca, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Muchas de las rupturas familiares y entre los mismos hermanos dentro de la iglesia comienzan con la ira y con esas palabras hirientes. Hermanos, Dios nos va a pedir cuenta de todo. De todo. A nosotros también, a sus hijos también les va a pedir cuenta de no solo por nuestras acciones, sino por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por esa ira que acumulamos dentro de nuestros corazones y que no la descargamos en nuestro Señor Jesucristo, que la llevamos por dentro y que nos lleva a esas enemistades con la familia, a esas rupturas de relaciones. Matthew Henry en su comentario dice lo siguiente: Cristo vino a ser el gran pacificador, no solo entre Dios y el hombre, sino entre hombre y hombre. Y mucho de su doctrina es para erradicar la semilla de discordia. Fin de la cita. Hermano, vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién de nosotros no ha sentido nunca ira? ¿Quién no ha sentido o quién no ha usado palabras hirientes al prójimo? Todos somos culpables, todos, absolutamente todos. Ni uno nos escapamos, ni el más santito, ninguno. Lo que nos lleva a depender de la justicia imputada de Cristo. Depender enteramente, totalmente de esa justicia imputada de Cristo, quien cumplió la ley perfectamente. Él la cumplió. A Él sea la gloria. Él y Él. Solo Él. Y nosotros descansamos en Él, confiamos en Él, nos entregamos a Él, dejamos nuestras cargas y tomamos la suya, que es ligera. Romanos 5, del 1 al 5. Romanos 5, del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Hoy he tomado nota de varios comentaristas y predicadores. John Piper lo explica de esta manera. Dice: el punto es que la ley de Dios no se trata solo de comportamiento, se trata del corazón. No se trata solo de matar, se trata de odio. Fin de la cita. Lo llevamos dentro de nuestros corazones. No es solo matar externamente, literalmente. Lo llevamos en nuestro interior. Imagina que tu corazón es como un jardín. Un jardín, ¿no? Y cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una semilla que vas plantando en ese jardín. Si decides sembrar amor, si decides sembrar perdón, si decides sembrar comprensión, compasión, humildad, mansedumbre, el jardín florece y da frutos de paz.
Pero si permites que el enojo, si permites que el desprecio tome la raíz, es como plantar hierba mala, maleza, que tanta tengo yo en mi huerta. A ver si venía a echarme una mano. Al principio, esa maleza, esa hierba mala, parece pequeña. Es casi insignificante. Empieza a salir y dices tú, eso no. Sin embargo, con el tiempo crece y se expande, y rápido, rápido. Con esta lluvia que ha caído hoy, la semana que viene tengo yo la maleza llena. Invade todo ese jardín. ¿Y qué es lo que hace? Pues sofoca las flores, sofoca los frutos que habías podido cosechar. No solo el acto físico de matar es condenable, hermano, sino también la actitud interna de ira y de desprecio, que todos, en algún momento de nuestra vida, sacamos a relucir y la llevamos por dentro, muchas veces en secreto, pero Dios ve nuestro interior y Él es quien pesa los corazones. Esa maleza del enojo, hermano, del enojo, aunque no produzca un daño que sea visible de inmediato, contamina nuestro interior. Esa maleza, esa hierba mala, contamina nuestras relaciones y nos lleva a un estado de separación, a un estado de conflicto que es destructivo. Es destructivo, destruye. ¿Qué semillas estamos permitiendo nosotros, hermanos, que crezcan en nuestro corazón? ¿Estamos cultivando un jardín de paz y de amor, de comprensión? ¿O por el contrario lo estamos descuidando el terreno? No lo labramos, no lo cuidamos con cariño y dejamos que la maleza de la ira se extienda por ese jardín dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos cultivando, hermanos? La enseñanza de Jesús nos llama a ser diligentes, a ser responsables, a ser jardineros diligentes, hermanos, de ese jardín de nuestro corazón, ese jardín de nuestra alma, eliminando toda mala hierba de rencor, toda mala hierba de ira, de desprecio, y promoviendo esa armonía y el perdón en cada aspecto de nuestras vidas. Este versículo, hermano, es altamente relevante en nuestra sociedad actual, en la vida en la que nos ha tocado vivir ahora actualmente. Una sociedad que está marcada por la ira, una sociedad que está marcada por la ira, por los insultos, y especialmente hoy en día en las redes sociales. Es impresionante. Y en los conflictos cotidianos. Ver las noticias y es que dan pena verlas. Es que no apetece ni encender el televisor. Debemos examinar, hermanos, nuestras actitudes. Debemos reflexionar sobre nuestra ira. Porque nosotros somos luz del mundo. Nosotros somos testimonio para el mundo, somos ejemplo. ¿Es justificada esa ira que nosotros llevamos? ¿O es egoísta? Debemos hacernos preguntas, examinarnos. La ira con nuestro esposo, con nuestra esposa, la ira con nuestros hijos. La ira cuando vas en el coche y se te cruza alguien por medio y sale a relucir ese carácter de ira que tenemos, hermanos, que lo llevamos en nuestro corazón. Discusiones en la cola de un supermercado. ¿Quién no ha discutido alguna vez en la cola del supermercado? Porque se te han colado y a lo mejor llevas mucha prisa. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te trata mal, ¿cuántas veces hemos pensado, será estúpido este tío? Si es que cogía y lo hemos hecho todos. Todos hemos tenido malos pensamientos, hermanos. Y es tan peligrosa esa ira, tan aborrecida a los ojos de Dios, que Cristo lo pone al mismo nivel que el sexto mandamiento: no matarás. Algo tan cotidiano, algo que lo tenemos tan a la luz del día, y Cristo lo pone al nivel del sexto mandamiento: no matarás. La evidencia de estar airados sugiere urgentemente que oremos. La evidencia de que estamos airados sugiere urgentemente que busquemos el control, como dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es urgente, hermanos, que no dejemos pasar un día,
que no dejemos pasar, que se esconda el sol sobre nuestro enojo. Es importantísimo. Oración y pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos dé paciencia, porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder para soportar y para sacar a relucir el carácter de Cristo que cada vez va formándose y conformándose más en nuestro interior, en nuestro corazón. Debemos de cuidar nuestras palabras. Las palabras tienen poder, Proverbios 18:11, pero no poder para pisarle el rabo a Satanás, ni poder para atar y desatar demonios, ni poder para declarar y que ocurran las cosas. No, hermano. Nuestras palabras tienen poder de hacer mucho daño al prójimo. Nuestras palabras tienen poder de destruir al prójimo, igual que también tienen poder de hacer mucho bien y de ser de gran bendición. Ese es el poder de nuestras palabras. Llamar a alguien inútil, estúpido o necio, ya sea en persona, o sea en Facebook, o sea en Instagram, o en X, o donde sea, refleja un corazón que necesita arrepentimiento, mi hermano. Cuando entramos en conflictos, en discusiones, y sacamos a relucir ese carácter, necesitamos arrepentirnos, porque estamos incumpliendo ese sexto mandamiento, porque ya en nuestro corazón llevamos esos malos deseos. Ya los llevamos. Debemos usar palabras que edifiquen, hermanos. Colosenses 4:6. Palabras que edifiquen. Colosenses 4:6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pidamos al Señor sabiduría del cielo para que nos dé palabras de sabiduría y no nos dé palabras de maldición y de deshumanizar a la gente, de ira. No, palabras sabias, de amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dependemos de Cristo, mi hermano. Los cristianos dependemos de Él, dado que no podemos cumplir esta ley perfectamente. Debemos confiar en la obra redentora de Cristo, porque Él es quien nos reconcilia con Dios. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es tan glorioso nuestro Dios. Es tan glorioso nuestro Dios. Al que no conoció pecado, al santo, lo mandó a morir por nosotros, que somos homicidas, culpables. Hay que buscar, hermanos, la reconciliación. Jesús, ahora en estos siguientes versículos, del 23 al 26 de Mateo 5, enfatiza reconciliarse antes de adorar. En el día de hoy esto significa sanar relaciones rotas, como en conflictos familiares, conflictos en el trabajo, en la misma iglesia, confiando ¿en qué? En la gracia de Dios siempre, siempre. Debemos poner nuestra confianza en la gracia de Dios. Debemos poner nuestra confianza en el justo, en nuestro Cristo, en quien es nuestra justicia. Y ahora esto nos lleva a este último punto, la urgencia de la reconciliación, versículos 23 y 26. 23 al 26. Analicemos ahora, hermanos, el texto con cuidado para entender su mensaje original, el mensaje que Cristo quiso dar a aquella audiencia. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y luego añade, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cristo comienza diciendo, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Jesús sitúa su audiencia en el templo judío, donde las ofrendas, como sacrificios por el pecado o de gratitud, eran esenciales, hermanos. Además pueden leer, si quieren entender un poco más acerca de esas ofrendas, pueden leer Levítico, del capítulo 1 al 7, me parece que es, para entender mejor la importancia de las ofrendas para el pueblo judío, lo importantes y esenciales que eran las ofrendas. Y él ahora toma esa ilustración. Pero ahora Cristo introduce un giro que es inesperado, un giro, y les dice, si recuerdas que has ofendido a alguien, es decir, tu hermano tiene algo contra ti, si tú recuerdas que has ofendido a alguien, que tu hermano tiene algo contra ti, tu adoración queda interrumpida. Aquí la palabra hermano se refiere inicialmente a un compañero judío en aquella época, pero en el contexto cristiano de hoy abarca a cualquier creyente, abarca al prójimo, a cualquier persona, no solo los creyentes, a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, abarca a cualquier prójimo. Jesús les está diciendo, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. El mandato es radical, hermano. El mandato es radical. Deja el regalo y busca la paz. Reconcíliate primero. El verbo reconcíliate implica restaurar la relación rota, ya sea por ira, ya sea por palabras hirientes, insultos o por acciones injustas. Así que ahí estamos viendo ya la conexión con el versículo anterior, con el 22. Calvino dice, Cristo nos enseña que Dios no acepta nuestro servicio si guardamos rencor contra nuestro hermano. Fin de la cita. Y Cristo dice, entonces ven y presenta tu ofrenda, después de reconciliarte. Solamente tras la reconciliación, mi hermano, es que la adoración es agradable a Dios. Primero reconcíliate, no vengas a adorar a Dios sin reconciliarte, sin ese corazón limpio, sin haber pedido perdón al Señor y haberte arrepentido y haberte reconciliado con tu hermano, con el prójimo. Esto subraya que las relaciones humanas, hermanos, reflejan nuestra relación con el mismo Dios. En la medida en que nosotros nos relacionamos con los demás, estamos evidenciando la relación que tenemos con nuestro Dios. Porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es amor, porque nuestro Dios es misericordioso. Eso es algo que nosotros tenemos que ese fruto tiene que salir de nosotros a los demás. Ya sea que nos persigan, que nos vituperen, o digan toda clase de insultos, como hemos dado en otro sermón de las bienaventuranzas. Nosotros debemos ser como Cristo y debemos mostrar el carácter de Cristo. Primera de Juan 4:20 dice, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ahora, a partir del versículo 25 y el versículo 26 de nuestro texto, Cristo nos va a mostrar la urgencia de resolver esos conflictos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino. Jesús cambia a una ilustración legal. La palabra adversario aquí se refiere a un acreedor, a un acusador, a la parte contraria en un juicio, a aquel que te lleva ante el tribunal. Dice, mientras estás con él en el camino, dice en el camino, de manera que Cristo está enfatizando en la necesidad de actuar rápido. O sea, ponte con él a cuenta mientras estás en el camino, no esperes. Ponte a actuar rápido. Reconcíliate y ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas en el trayecto al juez. Es urgente, tienes que hacerlo ya. No dejes pasar ni un solo momento más. Reconcíliate. Eso es lo que quiere decir. Y termina diciendo, no sea que el adversario te entregue al juez.
y seas echado en la cárcel. Si no resuelves el conflicto, enfrentarás juicio y prisión. El último cuadrante, dice. Una referencia a una moneda que es ínfima, una moneda que es minúscula, insignificante. El Señor está resaltando que la deuda debe pagarse por completo. Un detalle que lo que hace realmente es apuntar a lo serio, a la seriedad de las consecuencias de incumplir con este mandamiento. Las consecuencias de esa ira, de ese enojo, de ese maltrato al prójimo. Sin reconciliación con Dios y con los hombres, no solamente con Dios, enfrentaremos un castigo que no podemos pagar. No podemos pagarlo, salvo por la gracia de Cristo, por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor. De estos últimos versículos, mis hermanos, podemos, y queda ya poquito, podemos deducir dos verdades que son claves, hermanos. Número uno, la adoración requiere un corazón reconciliado. Si has herido a alguien, no puedes acercarte a Dios con hipocresía. Si no estamos reconciliados con nuestro hermano, con el prójimo, no podemos acercarnos con esa hipocresía a Dios, quien ve en nuestro interior y en nuestros corazones. La ira o el rencor, hermanos, contamina esa ofrenda a nuestro Señor, contamina nuestra ofrenda, nuestra entrega, nuestro tiempo de adoración a Dios. Como dice Primera de Juan 4:20, Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es un mentiroso. Y número dos, otra verdad clave que sacamos, la urgencia apunta al juicio. Resolver conflictos rápidamente, hermanos, refleja la seriedad del pecado y la certeza de un juicio divino. Sin Cristo nuestra deuda es impagable. Mateo 18, 34 al 35. Mateo 18, 34 y 35. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero en Cristo, mis amados hermanos, nosotros tenemos redención. Todos fallamos, hermanos, en amar perfectamente y ofrecemos a otros palabras hirientes muchas veces. Todos fallamos. Incluso, como he dicho, aquel que se crea más santo falla. Todos. Sin embargo, la gracia soberana de nuestro Dios nos transforma. Al que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido esa obra de redención que el Espíritu Santo ha obrado solo por gracia, transforma. El Espíritu Santo, Dios mismo, le transforma. Cristo, nuestro mediador, nos reconcilia con Dios y nos da su Espíritu. Nos da su Espíritu Santo para buscar la paz con los demás, para buscar la reconciliación con los demás. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si somos hijos de Dios, buscamos reconciliarnos con los demás. Cada día buscamos reconciliarnos con los demás. Con los demás. Caeremos, nos enojaremos, nos airamos, pero nos arrepentimos y buscamos reconciliarnos y no dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque sabemos de la importancia que es la santidad para nuestro Dios. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, no va a mediar la Virgen de la Consolación, tampoco la Virgen del Perpetuo Socorro, ni Fátima, ni tampoco la Virgen de Lourdes, ni tampoco aquellos santos a los que muchos le rezan. Y tampoco van a mediar por ti cuando mueras y se pongan a dar misas y a rezar por ti. No. Solo Cristo, hermano. Solo Cristo, único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de nadie más. Solo es Él. Jesús nos está diciendo que de nada sirven nuestras ofrendas ante Dios, de nada sirve nuestra vida al servicio de Dios,
con nuestras buenas acciones, con nuestra dedicación, con nuestro buen carácter, con nuestras obras de caridad, con una vida piadosa, aparentemente, si tú recuerdas que hay un conflicto pendiente con alguien, a quien tú amas, de nada te sirve todo eso si no te reconcilias. Así que es mejor detenerse y reparar ese puente antes de continuar, reparar esa brecha antes de continuar, hermano. Si no lo haces, la brecha se agrava, se irá haciendo más grande. Si tú no cierras esa brecha, la brecha se va haciendo más grande y el resentimiento se convierte en un obstáculo insalvable. Un obstáculo que puede llevar a consecuencias aún más serias, como enfrentar juicios o enfrentar rupturas de relaciones con personas a las que amamos. Rupturas irreparables en relaciones. Cristo dice que es urgente buscar el perdón, mi hermano, y buscar la reconciliación. Y es lo que trata de mostrarnos y enseñarnos. Reparar la grieta en el puente de nuestra relación con los demás. Al hacerlo, no solo restauramos el lazo afectivo, sino que también aseguramos que nuestra relación, nuestra entrega a Dios se haga desde un corazón que está en paz, un corazón que está totalmente libre de carga. Cuando nosotros estamos bien con los demás, nosotros nos acercamos al Señor con un corazón descargado. Por medio de esta primera antítesis o ejemplo donde Cristo ilustra la forma apropiada de usar las Escrituras, hemos podido, hermanos, aprender varios puntos importantes que podemos y debemos aplicar nosotros cada día de nuestras vidas. Hermanos, guarda rencor, ira o desprecio hacia alguien. Esto se puede manifestar en conflictos familiares, como hemos dicho, se puede manifestar en los laborales, en el trabajo o incluso en esas redes sociales, como hemos estado comentando. La enseñanza de Jesús nos está desafiando, mi hermano, a no solo evitar el daño físico, sino también a cultivar un corazón de amor, un corazón de paz, un corazón de entrega por los demás, un corazón que busca amar al prójimo. Debemos examinar nuestras actitudes. Jesús nos desafía a mirar nuestro corazón, a lo más profundo de nuestras almas. Tal vez nos hemos matado con nuestras propias manos, pero ¿qué hay de nuestras palabras? ¿Qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay? Debemos confesar esos pecados y debemos pedirle al Espíritu Santo cada día que nos renueve, como dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Jesús enseña que la reconciliación es algo que es prioritario en nuestras vidas, en la vida de todo cristiano, que es algo que es prioritario sobre el culto externo. Dios no acepta una adoración hipócrita, mi hermano. No la acepta. Cuando hay conflictos no resueltos, mejor resuélvelos, porque para Dios te vas a acercar y para Dios, que mira en lo más interior de nuestros corazones, somos hipócritas, porque no estamos amando al prójimo y pretendemos venir a mostrarle ¿qué? ¿Cuánto lo amamos? Cuando Cristo mismo nos dio esos 2 mandamientos como los más importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos 2 son semejantes. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. No podemos separarlas. Van unidas. La reconciliación, hermanos, no es algo opcional en un cristiano. Es una prioridad para el creyente. Dios juzga la ira y juzga el desprecio con la misma seriedad que el homicidio. Debemos arrepentirnos de cualquier resentimiento, hermano. La reconciliación es una prioridad para la adoración genuina, para la adoración en espíritu y en verdad. No podemos pretender honrar a Dios si nosotros no buscamos la paz con los demás. Significa que la reconciliación puede esperar hasta que una persona esté llevando
la ofrenda al altar, como hemos leído, o hasta que una persona esté entrando en la iglesia. De ningún modo, hermano. Cristo ha tomado esa ilustración, como he dicho antes, para enseñarnos la urgencia de reconciliarnos. Para enseñar a ese pueblo judío la urgencia de reconciliarse, poniendo como ejemplo y como ilustración el templo. Y de que no se esconda el sol sobre nuestro enojo. Él nos dice que el tiempo para reconciliarnos es ahora, que no hay que esperar. Jesús nos llama a ser agentes de paz. El príncipe de paz nos llama a ser esos agentes de paz. Si hay un hermano con quien estamos en conflicto, un familiar, tomemos la iniciativa para restaurar la relación, confiando en la gracia de Dios para humillarnos y poder perdonar. Porque es Dios quien hace esa obra en nosotros. Muchas veces nosotros somos rencorosos. Pero la palabra de Dios, pero Dios tiene poder, el Espíritu Santo de Dios tiene poder para quitar ese resentimiento de nuestros corazones. Aunque muchas veces nos parezca imposible, el Espíritu Santo tiene el poder. Cada chispa de ira te hace culpable ante Dios. Cada chispa de ira. Él es un Dios santo. Pero Cristo es nuestra justicia. Cristo es quien nos justifica. La justicia de Cristo está imputada sobre nosotros, los cristianos. Y ahí es donde tenemos que gloriarnos, en Él. Confía en Cristo, hermano. Busca siempre la reconciliación y descansa en Cristo. Sana todas tus relaciones rotas, ya sean en la familia, en el trabajo, en los amigos, entre los amigos, en la iglesia. Pero es urgente que sanes esa relación. Es urgente. Tú no puedes cumplir con ese estándar perfecto de amor hacia el prójimo si no te reconcilias. Porque esa ofrenda tu ofrenda no la va a recibir Dios. No puedes cumplir con ese estándar perfecto de amor hacia el prójimo. Pero la buena noticia es que no estamos solos. La buena noticia es que nuestra esperanza está puesta en Cristo. Así que corre hacia Él y desparrámate delante de Él. Porque Él es nuestra justicia y Él es quien nos lleva a reconciliarnos con los demás y a tener ese amor ágape hacia los demás, ese amor de entrega desinteresada. Todo depende de Cristo, nuestro reconciliador. Todo de Él. No podemos sanar todas las relaciones por nuestra cuenta. Olvídate, no puedes. Si alguien rechaza tu intento de paz, haz tu parte y confía en Dios. Muchas veces seremos rechazados, pero tú tienes que hacer tu parte como creyente, como cristiano, como persona que se está conformando al carácter de Cristo. Nuestra esperanza, hermanos, está en Cristo, quien nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y es Él quien nos da el poder para perdonar. Ora, hermano, ora, Señor, dame tu gracia para amar a esa persona que no soporto. Dame tu gracia, ayúdame para amar como tú amas a los demás. Jesús hoy nos llama a vivir, hermano, una justicia superior a la de los fariseos y aquellos escribas. Una justicia del corazón. Si hay ira, si hay resentimiento, si hay palabras hirientes en tu corazón, en nuestra vida, hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día y buscar esa reconciliación, tanto con Dios como con los demás. Tanto con Dios como con los demás. ¿A quién necesitas tú perdonar hoy, hermano? ¿Con quién necesitas reconciliarte antes de seguir adorando a ese Dios santo? Examinémonos. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.